Habacuc, uno de los profetas menores. Hoy el tema que vamos a compartir tiene que ver con el punto de la providencia de Dios. Hermanos, hablar de la providencia de Dios es un tema profundo, pero es un tema tan especial y tan delicioso que si usted y yo logramos entender y comprender realmente qué es la providencia de Dios, nosotros viviríamos una vida fructífera cristiana, una vida que daría mucha gloria al Señor. Cuando hablamos de la providencia de Dios, decimos que ésta se manifiesta en un corazón con fe y en unas manos trabajadoras. Vamos a leerlo juntos porque creo que para que nos quede ahí en nuestro corazón. ¿Cómo? Al contar tres. 1, 2, 3. La providencia de Dios se manifiesta en un corazón con fe y en unas manos trabajadoras. Esto lleva como conjunto esto, hermanos. Providencia. ¿Qué es la providencia? Es parte del carácter de Dios. Es donde más el cristiano falla. Y ahora ustedes, en el transcurrir de la prédica y de la enseñanza, vamos a entender por qué es donde más fallamos. Resulta, hermanos, que Habacuc y la experiencia de Habacuc es un ejemplo que nosotros debiéramos de tener muy a mano. Habacuc es una luz en medio de la oscuridad. El tema principal que se desarrolla en el libro de Habacuc son los misterios de la providencia de Dios. Los dos primeros capítulos presentan el oráculo profético o una carga que Habacuc tenía. Entonces voy a pedir que vayamos a Habacuc y leamos, a mí se me pasó, y que leamos en el capítulo 1, santo. En el capítulo 1, vean el verso 1. Profecía y visión del profeta Habacuc. Ya nosotros tenemos en contexto que este hombre es un profeta. 2. Él pregunta al Señor: ¿hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? Hermano, ¿cuántos Habacuc hay aquí? Vean qué tremendo, hermanos. Porque Habacuc empieza con un tema que en su corazón él no comprendía y no entendía, y le dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? ¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia y no vendrás a salvarnos? El clamor de Habacuc era por la violencia que estaba pasando en su territorio. Era un asunto cuando los caldeos venían y los maltrataban y los dañaban y los violaban a sus mujeres. Era una catástrofe lo que existía. Y entonces Habacuc dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vean el verso 3. ¿Por qué permites que vea yo iniquidad? ¿Por qué me haces espectador del mal? Solo veo destrucción y violencia. Ante mis ojos surgen pleitos y contiendas. Hermanos, parece que el tiempo de Habacuc específicamente es un tiempo en el que hoy estamos haciendo una repetición en el escenario. Cuando uno ve los periódicos y uno ve la crisis y la situación de violencia que hay en este país, uno dice: Señor, qué tremendo está esto. Sin embargo, en la enseñanza de Habacuc nosotros vamos a tener que lograr comprender que la providencia de Dios es esa manifestación en la cual Dios siempre tiene cuidado, siempre tiene control, y Él nunca se le ha salido nada de sus manos. El verso 4: por eso tu ley carece de fuerza y la justicia no se aplica con verdad. Por eso los impíos asedian a los justos y se tuerce la justicia. 2 veces el profeta se muestra perplejo, hermanos, y pide iluminación de lo alto, y 2 veces recibe respuesta. Habacuc siempre tiene la respuesta porque Dios es un Dios que responde. Si usted, hermano, no escucha o no ha escuchado la respuesta de Dios,
es porque hay algo que en nosotros tendrá que afinarse. Porque nuestro Dios es un Dios que siempre responde. Si usted no está escuchando, es porque hay algo que está interfiriendo con esa comunicación. Porque Dios siempre responde. Dios siempre responde. Eso es parte de la providencia de Dios. Dios tiene el cuidado, hermanos. Dios tiene el control de lo ínfimo, de lo más mínimo, de lo grande, de lo profundo. Dios tiene el cuidado y tiene el control. Ahora, notemos al profeta. Primero, él se muestra preocupado por la violencia y el pecado de su pueblo y dice: ¿por qué no se les castiga? También la respuesta es muy pronto: y Dios enviará a los babilonios caldeos para juzgar a Judá. Esto hace que Habacuc se muestre más perplejo. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Dios tiene una respuesta, ve la respuesta que Dios le manda a Habacuc. Hermanos, Dios le manda una respuesta a Habacuc prontísima y manda a los babilonios. Pero resulta que los babilonios eran más malos que los caldeos. Y entonces el profeta queda perplejo. ¿Cómo aquel que es más malo que el malo viene a vituperar, viene a golpear, y usted lo va a usar para quitar al malo? Estos líderes de jóvenes son tremendos. Tengo dos aquí que ellos me corrigen con la mirada. Y tienen todo un historial y sacan cosas de palabras que yo digo que no están bien dichas. El más malo agarra al malo y Dios usa al más malo para disciplinar al malo. Habacuc queda perplejo. Habacuc dice: ¿qué es esto? No lo logro entender. Esto hace que Habacuc se muestre aún más perplejo. ¿Cómo puede un Dios justo usar a los malvados babilonios para castigar a Judá? ¿Quién, aunque el apostatado, todavía es mucho mejor que los babilonios? Es decir, él decía: Judá aún apostatando es mejor que los babilonios. ¿Cómo es que los babilonios están encima del pueblo? ¿Cómo es que los babilonios vinieron encima de Judá? Hermanos, vieras cuando yo los veo a ustedes así esta mañana y yo digo: Señor, revélanos tu providencia. Porque si hay algo que está faltando y fallando en el pueblo, es una revelación de la providencia de Dios. Es decir, Dios está en control de todo, de todo, de todo, de todo. Y si le falta un todo, póngale usted todo. Pero ¿cómo nos cuesta, amados? ¿Cómo nos cuesta? Nosotros pensamos que somos víctimas de la desgracia. Somos víctimas de aquellas cosas. Aún el malo, aquel que es tan malo, tiene mejores cosas que yo. ¿Cómo es que Dios usa al malo para venir y hacer las cosas? ¿Cómo es que algunos que no son ni cristianos están mejor? Todo el engaño de Satanás que está proliferando en medio de la vida es una sensación que en medio de nosotros como creyentes se nos infiltra y se nos coloca. Hermano, la respuesta de Dios es que los orgullosos conquistadores también serán castigados, según Habacuc 2:20. La declaración de que el justo vivirá por su fidelidad y por su fe va a ser un asunto importante en el que Dios va a declarar. Ahora, note aquí, y aquí es donde entramos en materia. Hay dos preguntas del hombre que confía en Dios. Y este hombre que confía en Dios le salen dos preguntas particulares que aparecen en los versos 1, 2 al 4, que es: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo clamaré? ¿Y por qué permites que yo vea iniquidad? En el 1:12 le dice: tú, Señor, eres un Dios santo. Tú existes desde el principio, no nos dejes morir. Tú, Señor, eres nuestra roca. No hagas que este pueblo nos juzgue y nos castigue.
Son dos aspectos, hermanos, que se convierten en preguntas que el Señor va a responder. Ahora, los siervos del Señor están profundamente afligidos por ver que prevalece la iniquidad y la violencia, especialmente entre los que profesan la verdad. Ningún hombre tenía escrúpulos para hacer el mal a su prójimo, hermanos. Debemos anhelar irnos de aquel mundo donde reinan por siempre la santidad y el amor. Pareciera, y es así como a veces la iglesia mira, donde no habrá violencia ante nosotros. Dios tiene buenas razones para ser paciente con los malos. Dígale eso al hermano que está a su lado. Dios tiene suficientes razones para ser paciente con el que te está haciendo daño. Pero nosotros a veces queremos resolverle ese asunto a Dios. Nosotros a veces queremos resolver, Señor, voy a resolver este asunto yo a mi manera. Porque de todas formas usted no me oye, de todas formas usted pareciera que no me escucha, pareciera que yo a usted no lo oigo, y entonces yo voy a hacerlo a mi manera. ¿Aló? Hello. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está sucediendo, hermanos, en la vida cristiana, por la falta de entendimiento y comprensión de lo que es realmente la soberanía de Dios, de lo que realmente es la providencia de Dios. Entonces nosotros sacamos nuestras resoluciones y cada día vamos de mal en peor, hermano. Cada día vamos sucumbiendo. Cada día vemos cómo esto se está estirando, hermanos, en un aspecto terrible. Ustedes saben cuáles son dos eventos para saber si ya está el anticristo en el mundo. ¿Saben cuáles son dos eventos, hermano, para que usted no se lo pierda, para que usted lo tenga ahí, para que usted vea cuán cerca estamos? Dos aspectos solamente para que nosotros entendamos cuán cerca está el anticristo y si el anticristo ya está. Número uno es, no hay tambores, ¿verdad? La apostasía desde los púlpitos. La apostasía del cristiano que dice ser y anda en los placeres de su vida. De los que dicen ser cristianos y viven en su mundo apostatando de la fe que se nos entregó una vez a los santos. Este es uno de los primeros, el primero de los dos que van a venir, porque el segundo, ¿saben cuál es? Para saber si ya está el anticristo. Cuando se empiece a proclamar ese hombre y se ponga en contra de Dios o sobre Dios. Es decir, que nosotros hoy podemos decir que la apostasía se está extendiendo, se está reproduciendo, hermanos, y se está reproduciendo en las iglesias. Escuché la declaración de una mujer pastora que dejó de ser pastora y se abrió tal en el espacio de su vida, diciendo todo lo que hizo incorrecto siendo pastora de una iglesia súper enorme, todas aquellas formas y maldades que hizo, cómo usó y cómo manipuló, que llegó a tal momento y a tal extremo que inclusive declara quién era ella. Y ella misma, de sus palabras, dice: yo era la más prostituta, pero ministraba, el espíritu se movía, la gente daba, progresábamos en la iglesia, hasta que el Espíritu de Dios la llevó ahí, a ese momento y a ese lugar. Y lo primero que le hizo fue renunciar, arrepentirse y nunca más volver a ejecutar su don. Qué valienta, ¿va? Pero ¿a cuántos corrompió? ¿A cuántos corrompió, hermanos? La apostasía está. La apostasía se está elevando a grados impresionantes. Hay un espíritu de seducción en la iglesia por querer tener más, por querer tener, y eso se aviva, hermanos. Es un borbollón que está saliendo, hermanos.
Hoy queremos más y más y más. La gente dice ser cristiana, pero anda en sus caminos. Y Dios libre usted le diga, no, usted no es cristiano, porque usted, ¿cómo va a ser cristiano usted usando ese lenguaje? Porque se molestan. Si usted le dice, ¿cómo va a ser usted cristiano o cristiana si usted anda haciendo esas cosas? Se molestan, hermano, se molestan y te señalan como el peor, te señalan de tal manera tan fuerte que dicen a esa iglesia nunca más. Porque todos quieren ser cristianos. Pero el cristiano tiene, hermanos, de Dios sus frutos por los cuales nos conocemos. Por eso, iglesia, hay que tener cuidado. La apostasía sí llegó y está. Y está en eventos. Tengamos cuidado, cuidemos a nuestros hijos. Cuidemos a nuestros hijos. Cuidemos a nuestros hijos porque el asunto se está volviendo muy sutil. Es muy permisivo. Es muy permisivo todo, hermanos. Estamos estudiando los miércoles sobre demonología y pudimos probar a través de la Biblia cómo los demonios están llegando a hablar al oído. Me llamó la atención y me hizo gracia, y les cuento. Me mandaron una foto ahí. Es que hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Y entonces me pone, el dibujo es como un diablo ahí con cachos y toda la cosa. Sabemos que no es así. Y le está hablando a un perro. Y el perro para la oreja y él está diciendo, Firulai. Ese es la otra escena es, hay como un portalito, un nacimiento y algo bien bonito ahí. Entonces le dice, Firulai, ese portal es suyo, ahí se acuesta. Y el perro, entonces en la otra escena se ve el perro acostado encima de todo el portal. Chistoso, ¿verdad? A mí me causó mucha gracia, pero sí, el enemigo habla al oído. Por eso hay contiendas, por eso hay celos, por eso hay manipulaciones. Hay gente tan manipuladora, hermano. Por eso hay tantas cosas. Hermanos, hay un espíritu. Ustedes han visto, y tenemos que tener cuidado, iglesia. Yo lo digo en el nombre de Jesús, y lo digo con temor, con temblor y con respeto, sin señalamientos y sin direccionar a nadie. Dios sabe mi corazón. Pero, hermanos, hay un espíritu de seducción tan espantoso. Y no solo de seducción. Hermanos, hay algo que de verdad, yo me fijo en las redes sociales porque yo también las uso con otros fines, pero yo lo veo. Entonces yo siempre digo, esa cosa, ¿cómo se llama? Lo que me saco aquí así, el selfie. Yo siempre digo, ese no soy yo, porque yo no siempre ando así. Eso lo hago para salir ahí. Pero igual que eso, hermanos, hay otras cosas que se muestran, hay otras cosas que se ponen. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la intencionalidad? Solo Dios la sabe, uno no juzga aquí. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Por qué, hermanos? Porque yo tengo que ser responsable. El problema no es que aparezca yo en una red con el selfie. Yo tengo fotos ahí, muchas, y pongo cosas y todo. No, el problema no es ese. El problema es si yo soy responsable ante lo que puede producir eso que yo estoy poniendo ahí. Porque yo tengo que ser responsable. Amén. Entonces, ¿qué es lo importante en esto? Que nosotros no seamos seducidos y atraídos. ¿Por qué? Porque el problema de la apostasía empezó por eso. Hermanos, la parte de la apostasía tiene que ver con aquellas cosas que se empiezan a salir del patrón conductual del cristiano. Porque no es solamente pararme a predicar sobre cosas que no son Cristo, que sería apostasía o renunciar a Cristo. Es mi comportamiento, porque mi comportamiento habla más que 1000 palabras. Y yo sí creo que nosotros tenemos que saber
usar todo lo que Dios nos ha dado. Yo sigo diciendo, el cristianismo y ser cristiano es serio, pero no aburrido. Y tampoco creo que el asunto sea que no veamos redes sociales o que no tengamos teléfonos o que no tengamos nada. Eso tampoco si eso lo resolviera, pero eso no es cierto, no lo resuelve. Lo que lo resuelve es el corazón que entiende que nuestro Dios es un Dios que provee, que es un Dios de providencia, que es un Dios que tiene cuidado de nosotros y nosotros debiéramos de cuidar en nuestras posturas todas las cosas. Vean lo que el Señor entonces empieza a trabajar con Habacuc y empieza a trabajar de tal manera, dice, aunque la visión tarde, aférrate a ella. En Habacuc capítulo 2, verso del 1 al 5, decidí y mantenerme vigilante, decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza. En el 2:1 decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. Habacuc, hermanos, llega a un momento en donde debe esperar con fe. Nosotros debiéramos de esperar con fe, hermano. ¿Por qué? Porque la apostasía viene, pero la visión de Dios es clara. Si usted la tiene clara para su vida, entonces ante sus preocupaciones y las mías, ante tu circunstancia y la mía, ¿por qué yo no estoy confiando en el Señor como debo de confiar? ¿Por qué yo no estoy confiando en el Señor de la manera en que yo debo de confiar? ¿Por qué tomo mi alternativa? ¿Por qué yo no le doy tiempo al Señor y salgo al paso y hago cosas que no son correctas? ¿Cuántas personas, hermanos, están metidas, hermanos cristianos, evangélicos, metidos en medio de una circunstancia, en medio de una crisis, porque han tomado sus decisiones personales? Y conversaba con unas personas, unos muchachos, y yo les decía, es que no es que su papá tenga un asunto contra usted, es que usted hizo esto, hizo algo que no está correcto y ahora usted tiene que recibir una disciplina. Usted se lo buscó. Pero la gente piensa que son muy malos. El malo es el papá, el malo es la mamá. ¿Cómo se les ocurre no darme mi teléfono? Porque a los chiquillos se les quita el teléfono, hermanos, como si les quitara un pulmón. O si no tienen carga, cuando se les va a acabar la carga, entran como en un estado así, hermanos, es una cosa, un shock. ¿Qué pasó? Me quedan solo 4 de carga, 4. Es decir, no hay internet, es lentísimo, más o menos es una zozobra. Hermano, veas dónde hemos llegado, ¿verdad? Un día alguien, yo no sé qué, estábamos aquí y me decía, es que es muy lenta aquí la conexión. Le digo, no, sí, claro, es un consuelo. No, no es lenta, es que vivimos en un mundo porque estamos tomando decisiones sobre cosas. Hermano, y esto lo vengo poniendo, ¿por qué? Porque al final la apostasía se está dando a través de ese círculo. Noten las noticias, noten las formas en que se está trabajando ciertas situaciones y ciertas cosas a través de las redes. Hermanos, si la gente lo cree. El otro día mi hermano llamó y me dice, uy, no, Gerard, mira qué susto, estoy aquí, una reunión, pero mira qué despelote es esto es una cosa terrífica, jamás pensé que esto ocurriría, ¿verdad, mi hermano? Ahí está Eduardo, pero se dan esas cosas, y usted diría, no, hombre, ¿de verdad? Sí, claro, se dan, que usted haga juramentos y conjuros sobre el sol, sobre la luna, y sobre las buenas vibras, y que la sienta en los pies, y que, ¿verdad? Hermanos, y esto es verdad y mucha gente lo practica. Y uno no se debe terrorizar porque es parte de esto que es apóstata, ya no reconocer a Dios como nuestro Dios. Una persona llegó y me dijo el otro día, hermano, es que le digo, ¿por qué no trajo, verdad, a la persona para poder compartir y poder ministrarle en el nombre de Jesús? No, es que prefirió irse por donde una bruja. Entonces digo, me prefirió a la bruja que a mí. No, yo no me puse así tan sentimental, pero yo dije, ¿qué? Hermano, estamos hablando de creyentes. Es verdad. Y dijo alguien, si es verdad, es que es cierto. Habacuc
dice, yo tengo que saber esperar. Hermanos, el profeta espera con fe. Y el Señor le dice, ven el 2:1, hermanos, vamos ahí, Habacuc 2:1. Decidí mantenerme vigilante. Hermanos, dígalo por favor. Dígalo para usted, para usted, dígale. Yo decido mantenerme vigilante. Dígalo. Decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza, digámoslo. Decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza. Decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir. Digámoslo, decidí no dormir hasta saber que el Señor me iba a decir. ¿Y qué respuesta daría a mi queja? Decidí esperar, mantenerme vigilante. Necesitamos mantenernos vigilantes de nuestra vida cristiana, hermanos, de nuestra vida cristiana. Porque a veces andamos muy atentos a los que otros están haciendo, pero ¿qué de mí? Yo soy y debo mantenerme vigilante, hermano. Y hoy yo tengo mi corazón en la mano con respecto a esta iglesia, porque yo dije, Señor, revélanos en todo nuestro corazón qué es la providencia, porque si no entendemos qué es la providencia de Dios, nosotros terminaremos quejándonos como el profeta. El profeta empezó quejándose. ¿A dónde está, Señor? ¿Por qué usted no me responde? Señor, es que yo le cuento a usted y usted no me dice. Señor, estoy en este mundo y en este momento histórico, y es porque es peor. Entre más soy cristiano y entre mejor me comporto, peor me va en la vida. Hermanos, estas son declaraciones que gente ha hecho. Hay gente que llega a desconfiar, dice, no, ya no oro porque Dios no me escucha. Y hay otros que se están tomando el gusto y el lujo de irse para donde una bruja. Y a veces algunos no van de la bruja, pero sí se van para otro lado. Y sí se van a sus propios pensamientos y a sus propias creencias y toman sus propias fuerzas, hermano. Uno tiene que preguntarse siempre si quiere entender sobre esto, sobre la soberanía de Dios. Y queremos entender, hermanos, sobre la providencia de Dios. Es quién me está diciendo que haga lo que voy a hacer. ¿Quién me está diciendo? ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando al oído para hacer lo que yo estoy pensando que debo hacer? Porque Dios habla, Dios no ha dejado de hablar. Y dijo, lo hago a través de mi Hijo Jesucristo, a través de la obra de la cruz. Noten también, Habacuc dijo, yo me espero, pero es que la espera es un momento muy difícil para el cristiano. Hay personas que piensan que Dios tiene que responderles ya. Y el Señor dice, sí, yo les voy a responder. Y les voy a responder que todavía no le voy a contestar. Atentamente, Dios. Pero eso no es suficiente. Eso no nos gusta. Señor, es que yo sí necesito una respuesta. Hermanos, esa necesidad es lo que nosotros nos creamos. Nosotros creamos una necesidad. Porque si al final la respuesta de Dios no llega, usted y yo tendremos que seguir caminando en los principios que Dios ha declarado para nosotros. Somos hijos, somos vencedores, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nosotros tenemos, hermanos, de parte de Dios sabiduría, inteligencia espiritual para caminar sobre esta vida. Mientras llega la respuesta de Dios. Aunque la visión tarde, aférrate a ella. Y ve lo que pasa con Habacuc. Bueno, se sentó a esperar y Dios en el 2:5 le contesta. Vean lo que Dios le contesta, hermano. Dios en el 2:5 le contesta. Aquí Habacuc 2:5. El que es afecto al vino es traicionero y soberbio. Estoy en 2:5, perdón. Sí, 2:5. Es que esta no es la respuesta. Ok, en el 2:3, hermanos. No, vamos al 2:1. Es que decidió mantenerse en el 2:2. Es que es del 2 al 5, 2:1 al 5. El Señor me respondió y me dijo, ve lo que el Señor le dijo: escribe esta visión, grábala sobre unas tablillas para que pueda leerse de corrido. La visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su cumplimiento se acerca y no dejará de cumplirse. Aunque tarde, espera a que llegue, porque vendrá sin falta, no tardará ya. Ahí dejémoslo. Contra las tentaciones del ser impacientes cuando estamos inquietos y confundidos. Hermanos, si los peores errores que usted y yo cometemos es cuando estamos confundidos y cuando estamos con prisa. De ahí se vale el comercio, de ahí se vale el enemigo, de ahí se vale
lo que sea. Hermanos, en la gran necesidad, en la parte que yo estoy confundido, hago lo que sea, digo lo que sea y compro lo que sea. Cuando hemos nosotros derramado las quejas delante de Dios, debemos observar las respuestas que Dios da por su palabra, su espíritu y su providencia. Lo que el Señor dirá en nuestro caso, Dios no desilusionará las expectativas de fe de los que esperan oír lo que Él les va a decir. Todos son aludidos a las verdades de la palabra de Dios. Hermanos, cuando nosotros oremos necesitamos entender el principio de la oración. La oración no es cuánto yo le puedo decir a Dios, es saber entender lo que Dios tiene que decirme a mí. Yo debo esperar que Dios me hable. La oración es acercarme más para que Él me diga qué debo hacer, más que lo que yo me arrimo para decirle, porque tenemos tantas cosas que decirle, hermano, que al Señor lo dejamos cansado. Usemos, ¿verdad? Y al final el Señor, cuando iba a hablar, nos dice: bueno, Señor, en el nombre de Jesús, amén, hasta luego. Y Señor, necesitamos y debemos estar en guardia. El profeta empieza a hablar y a velar, y el profeta está velando y esperando en este capítulo 2, hermanos, y Dios le da por lo menos tres seguridades para fortalecerle. Hermanos, hay tres seguridades que Dios le da para fortalecerle y esforzarlo en su dificultad. Si usted quiere recibir revelación con respecto a esto, escuche estas tres. Son básicas, fundamentales. Tres seguridades para fortalecerle y esforzarlo en sus dificultades. Lo primero es: escribe la visión. A ver, hermano, y aquí es donde nosotros como cristianos, ¿cuál es la visión de Dios para su vida? Usted tiene una visión de Dios, para empezar. ¿Hay visión de Dios en su vida? ¿Hay una visión? ¿Quién es usted y qué quiere llegar a ser usted? ¿Y quién es usted y hacia dónde va usted? ¿Cuál es la visión de su vida como cristiano, como creyente? Por eso hay mucha gente que se aburre de venir a la iglesia, por supuesto, porque no hay visión, hermano. Porque cualquier otra cosa es más importante que seguir la visión. Hay visión en usted, hermano. ¿Qué es lo que usted se propone en Cristo Jesús llegar a ser? ¿Qué es lo que Dios a usted lo usa? ¿En qué Dios quiere mantenerlo a usted haciendo su obra, hermano? Hay gente que no tiene la visión de Dios. Y la iglesia se ve, hermanos, defraudada muchas veces con respecto a eso, de no tener esa parte de la visión. ¿Por qué? Porque llega un momento, hermanos, en donde cuando las personas tienen visión, la visión particular, la iglesia local se ve nutrida, la iglesia local se ve levantada, la iglesia local se ve de una manera adecuada, fortalecida. Entonces, resulta que la hermana Grace, voy a poner el nombre, tiene visión de Dios, y entonces Dios, en medio de la visión, Él le hace ver algunas cosas y la lleva hacia un norte en la que ella viene y nos ayuda y nos sirve en medio de la iglesia. ¿Quién se vio fortalecida? La iglesia. Y por ende, el nombre del Señor fue glorificado. Y por ende, ella creció espiritualmente. Y yo pongo a la hermana Grace porque siempre son personas que uno ve que tienen una visión. La hermana, y como muchos de ustedes que tienen su visión y tienen la visión de Dios, el punto es si usted tiene la visión clara. Porque si yo tengo la visión clara, yo sé que yo llego aquí y yo digo: hermano, yo no estoy para predicar, pero viera que yo quiero aportar aquí para eso. Viera que a mí me parece que este salón pudiera verse mejor en esto. A mí me parece que debiéramos de hacer escuela dominical así. Ay, vieras que en mi visión yo tengo un asunto en el cual podríamos ver cómo ministramos a los niños de esta manera. Hermanos, esa es la visión, pero ¿hay visión? ¿O qué somos? ¿Cristianos y fuimos salvos y venimos a la iglesia? No, la visión, hermanos, hay que correr con la visión. Yo recuerdo cuando empezamos nosotros con el tema de los gaviones. Dios puso visión en el corazón del hermano Eduardo, y él nos propuso y nos dijo: y hermano, esto ha sido bendición para ustedes y más bendición para nosotros. Pero así es como funcionamos. Pero
la pregunta es, ¿usted tiene una visión? Si no la tiene, hermanos, usted no se sienta mal. Usted siéntase que tiene que decirle, Señor, dame tu visión para mi vida, para mi particularidad, en medio de la iglesia local, en medio de ser un miembro del cuerpo de Cristo. Señor, yo quiero tener visión para ir, para plantar, para dar, para servir, para proclamar, para producir el motivo de tu corazón en medio de la iglesia. Pero hay que tener visión, y es lo primero que él le dice a Habacuc: hay seguridades para fortalecerte. Porque es que la gente vive perdida, porque la gente no tiene visión. La gente viene y va y no sabe si viene o va. Le da lo mismo que darse a seguir. Hay gente que solo viene y va, hermano. No hay visión, no hay visión. Entonces su vida transcurre ahí, de aquí viviendo, de sí, aquí viviendo. No, tengo que tener propósito, hermanos. Tengo que tener anhelos, tengo que tener un indicativo que me lleve a mí a un norte. Y a Habacuc lo primero que le dicen es eso: ¿tiene usted la visión? Hermano, los dones espirituales que Dios les ha dado a ustedes, y aquí les llamo la atención en esto: no los descuides, no los descuiden, no los descuiden. Fortalézcalos. Si es el de interceder, si es el de predicar, si es el de evangelizar, si es el de seguir repartiendo palabra, si es el de dar gloria a Dios, si es de servir en medio del cuerpo de Cristo, lo que sea, hermano, no lo deje. Escriba la visión y corra con ella. Escriba la visión y corra con ella. Hay gente, hermanos, que es tan visionaria en medio de la iglesia. Es gente linda. Yo podría mencionar aquí personas que hacen un trabajo, hermanos, tan calladito, pero qué bendición que es. Aquí hay una hermana que tiene una visión, y los miércoles nosotros nos vemos favorecidos en esa visión de la hermana. Al mediodía, viera qué buena. Después les cuento en detalle. Pero de verdad hay visión de Dios en el corazón, porque abre las puertas de su intimidad, de su casa, y se esfuerza en hacer algo para poder llevar y para poder darle comida a personas que no tienen visión, hermano. Amén. Amén. Nuestra hermana ya predicando en el gimnasio también. Visión de Dios, hermanos. Doña Ceci en la consejería, la otra hermana aquí. Hermanos, yo sé que aquí hay gente de visión. Número 2. Aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta es otra de las cosas que el Señor le dice: escribe la visión y grábela, y la visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su cumplimiento vendrá. Hermanos, aquí es donde nosotros necesitamos ser Habacuc. ¿Cuántos estamos listos a esperar? Porque de verdad va a venir. Hermano, yo he visto gente llorar, yo he visto gente de verdad esperando, hermano, porque esperar, ¿cómo cuesta? Y cuesta más cuando usted lo hace en su propia justicia, y yo también. Cuesta más cuando yo estoy esperando algo que el Señor ni tan siquiera se le ha ocurrido. A nosotros se nos ocurren cosas que a Dios nunca se le ha ocurrido. Y entonces nosotros estamos esperando la respuesta de Dios según nuestro pensamiento, y Dios ni se le ha ocurrido eso. Hermanos, el cumplimiento. ¿Cómo veremos fortalecido entender la providencia de Dios? Número 1, con visión. Escríbela. Escríbala, hermano. Ponga cuál es su visión. 2, espere. Sepa esperar, porque sin duda va a venir, no va a tardar. Lo tercero es tiempo de confiar en Dios. Y lo que él le dice a Habacuc en el capítulo 2, él le dice: el justo por la fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Muéstreme a un justo y le mostraré a alguien de fe. Muéstreme a alguien de fe y le mostraré a una persona que está estableciendo la justicia de Dios. El justo por la fe vivirá. ¿Cuáles son las 3 cosas? A ver, número 1. Número 2. Número 3. ¿Cuál de estas son fortalezas en usted o cuál de estas son debilidades en usted? Número 1. ¿Cuántos de verdad tienen la visión clara de su vida, de su llamado, de su propósito de ser cristianos evangélicos? Si no, hermanos, es tiempo de empezar.
cuando salga de aquí, dígale: Señor, ¿qué es mi propósito de ser cristiano? ¿Ir a una iglesia? No. ¿O qué es, Señor? ¿O usted me ha inclinado mi corazón a la oración, a la evangelización, al servicio, al dar, al predicar, a lo que tú, ¿qué es, Señor, lo que tú tienes? Quiero escribir la visión, quiero tener propósito. Y después de esto espere, corra con la visión, pero espere al Señor, porque no va a tardar. Y aunque tardare un tiempo, vendrá. Y después Él va a declarar sobre su vida: mas el justo por la fe vivirá. Sin fe es imposible agradar al Señor. Habacuc acompaña estas cosas con 5 ay. Y él empieza con los ayes, ¿verdad? Y empieza a decir: ay de los burladores, ay de los que habrán de levantarse por tus deudores, ay de los que despojan de sus bienes, ay de ti que codicias ganancia, ay de los que ponen en vergüenza la casa, ay. Habacuc empieza, y el Señor le empieza a inclinar con respecto a los juicios y le dice todos los ay de aquel que hace plata pasándole por encima al otro, ay de aquel que pone su expectativa y su esperanza en las cosas del mundo, ay de aquellos que se emborrachan y se embriagan en sus placeres y en sus gustos. Hermanos, y dentro de todos estos aparece en 2:20, quiero que vayamos a 2:20 ahí, porque esta es importantísimo, porque en este capítulo 2 termina en 2:20 diciendo: pero el Señor, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Noten qué interesante, hermanos, porque cuando Habacuc llega a ese momento, él está diciendo, había proclamado los ay, ¿verdad? Pero el Señor le dice: el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El Señor está en su santo templo. Pedro y el Nuevo Testamento nos advierte que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cuidado, hermanos, nosotros a la hora de inferir o de decir algunas cosas en nuestras circunstancias sin recordar que el Señor está en nuestro templo, que somos templo del Espíritu Santo. Cuidado, porque algunos desenfrenadamente, hermanos, se dejan ir y dicen lo que sea, de quien sea y como sea. Algunos se vuelven murmuradores, detractores, críticos, algunos se golpean a sí mismos, algunos hasta de sus propias familias. Cuidado. Cuidado, hay que tomar en cuenta que el Señor está en su santo templo, que el Señor está en mi vida, que el Espíritu Santo vive en mí, que yo no tengo que ser tan pronto para decir lo que no tengo que decir. Necesito entender la providencia de Dios. Entender la providencia de Dios, hermanos, significa que usted está así porque Dios lo quiere así. Punto. Si a usted eso le duele, si a usted eso no lo puede digerir, y si para usted eso es mucho, usted está engañado, porque ni es tanto ni es mucho, porque Dios no le da más de lo que usted puede sobrellevar, porque Dios es justo. Ahora, si en el análisis de la providencia de Dios usted ve que hay cosas en las que usted está pasando porque usted efectivamente sembró para eso, hermano, recoja valientemente. Es decir, lo que el Espíritu a mí me pone en este momento es: baste ya de quejarse, no te quejes más, hay respuestas, hay soluciones. Si usted no quiere estar en esa condición, hermano, dice: cambia tu manera de pensar y cambiará tu forma de vivir. Hay gente que vive como piensa y a veces no piensa como vive. Necesitamos entenderlo, hermano. Si usted decidió por eso, apachúrrelo, no se vale. ¿Sabe qué no se vale en la vida? Que yo tome una decisión de casarme y que después ya no quiera casarme. Que yo decida tener hijos y después ya no quiera tener los hijos. Es decir, hermanos, no. Yo tengo que tomar decisiones como creyente en Cristo Jesús, y las que tomé, las tomé en el Espíritu, sabiendo que Dios no se ha equivocado, sabiendo que Dios me va a sacar a puerto seguro, sabiendo que Dios es fiel, que Dios es justo, sabiendo que Dios me ha dado de su providencia. Dios me ha dado de su providencia, Dios va delante de mí. Nada de lo que a mí me pase, nada de lo que a usted le pase está
fuera del control de Dios. Y si hay algo que usted está haciendo, y si hay algo que yo estoy haciendo para que aquellas cosas ocurran y para que yo viva defraudado, viva desilusionado, viva frustrado, entonces rectifique, arrepiéntete en el nombre de Jesús y no le echemos la culpa a Dios de nada. Porque de todas formas de nada vale echarle la culpa a Dios, porque Dios se inmuta en eso. Dios no tiene problema con, diríamos en buen término, Dios está bañado en aceite. Porque Dios es justo. Dios es justo. Dios es justo. Señor, es que sí, yo la paso duro a veces, hermano. Yo la paso difícil. Hay cosas que a mí también no las entiendo y me pasan y entro en zozobra y entro en, como con los chiquillos cuando les quedan 4% de carga. Me va a pasar. A mí también, hermanos, a pesar de que soy un señor grande ya y guapo. Ok, listo. Qué linda. Pero hermanos, yo he aprendido, no lo he logrado todo, pero he aprendido a decir: Señor, estoy contento con todo lo que usted me da. Estoy contento con todo lo que usted me ha dado. Estoy contento porque tú me has tenido misericordia. Yo era un miserable, el más miserable de los miserables, y ahora soy el rey, soy un hijo del rey, hermanos, y lo tengo todo. Amén. Y estoy contento con lo que tengo. Mi esposa dice amén. Ella está más contenta. Último, la tierra, y aquí es donde viene, y cerramos con la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Vean 2:14, hermanos. En 2:14, Habacuc dice: porque así como el mar rebosa de agua, también la tierra rebosará con el conocimiento de la gloria del Señor. Hermanos, la gloria del Señor, la tierra será llena de la gloria del Señor. Pero ustedes saben quién es el enemigo de la gloria de Dios. El enemigo de la gloria de Dios es la gloria del hombre. Por eso a veces la gloria de Dios no trasciende, porque nosotros en nuestra propia vanagloria, en nuestra propia vanidad, en nuestras propias comparaciones que son tontas y ridículas a veces, nosotros nos comparamos. Y ahí ese poema o ese poeta: si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado. Y la gente se anda comparando. No me saludó, no me dijo, no, es que él sí, es que yo no. Comparándonos, hermanos, con nuestros propios ojos, hermanos, nos hacemos cautivos de las cosas que nunca debiéramos de ser cautivos. Somos cautivos de cosas que ni son del Señor, ni el Señor quiere para nosotros, que nos sucumben y nos llevan a esclavitud. ¿Cuánta gente está siendo esclava de sus propios ojos? Tiene envidia de todo, aún envidian al malo. Yo escucho cristianos diciendo: y vea que él no es cristiano y tiene más que nosotros. Eso es envidia. Nadie va a tener más de lo que yo tengo, porque yo tengo a Cristo, que es mi esperanza de gloria. Porque yo tengo a Cristo, que es mi esperanza de gloria. Porque yo tengo el cielo asegurado. Tengo una corona. A los pastores nos van a dar una corona. Una corona. Es que está escrito. Está escrito una corona específica. Por eso yo le pongo aquí, hermanos, y le doy. Importa que no vengan, yo sigo siendo pastor, y pastoreo las sillas y lo que sea, hermanos, en el nombre de Jesús. Hermanos, pero tenemos de Dios la victoria. Amén. Los cielos, la tierra será llena del conocimiento de su gloria. ¿De cuál conocimiento está hablando Habacuc? De la providencia. La providencia de Dios. Hermano, necesitamos salir esta mañana de aquí seguros de que Dios es un Dios que ha provisto para nosotros. Que Dios es un Dios que no se le ha pasado nada. Amén. Y aunque la higuera, en el capítulo 3, el profeta alaba al Señor. Empezó quejándose, pero terminó alabándolo. Y entonces le dice: aunque la higuera no florezca, ni en las
ni haya fruto en las vides, aunque haya mal tiempo, yo me regocijaré en el Señor. Hermanos, en el capítulo 3 es Habacuc el que dice esas palabras y el profeta termina alabando al Señor. Cuando vemos que se acerca un tiempo difícil, nos corresponde prepararnos para que ojalá de nuestra boca y nuestro corazón salga el canto de la victoria y que podamos decir, aunque la higuera no florezca. Señor, aunque pierda a mi madre y a mi padre, aunque pierda todo, dijo Job, todo lo perdí, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Aleluya. Pongámonos en pie, hermanos, y vamos a declarar esta parte en del capítulo 3 del profeta alabando. Para terminar nosotros alabando en esta mañana, ¿cuáles son los 3 puntos, amados? Los 3 puntos que van a traernos en esta parte de ver la providencia de Dios. Número 1, escribe la visión. Número 2, espérala, aunque tarde, hermano, aunque tarde vendrá. La justicia y las sentencias vendrán, tarde que temprano vendrán, y vendrán con ganancia. Aleluya, no importa cuándo tarde, como una cita en el seguro, vendrá. Llega, en algún momento llega. Y la tercera, sin fe. ¿Cómo es? El justo por la fe vivirá. ¿Qué? El justo por la fe vivirá. Y quedamos nosotros diciendo en esta hora, llevándonos esto en nuestro corazón, providencia de Dios es, Él no se ha equivocado en los tratos, Él no se ha equivocado en cómo estoy viviendo hoy mi vida, Él no se ha equivocado porque estoy caminando por este camino. Y si hay algo que yo haya producido por la siembra que haya hecho en mi vida con respecto a algunas situaciones, es tiempo de arrepentirnos. Aún en el arrepentimiento, el Señor dice, el que confiesa el pecado y se aparta del mal, haya misericordia. Yo podría decirle, Señor, yo sembré cosas que no fueron las correctas, pero me arrepiento, Señor. Y ahí la providencia de Dios es suficiente. Amén. Él vendrá, Él no tardará, la visión no va a tardar. Nuestros hijos volverán a casa, nuestros hijos estarán bajo la cobertura del Señor. Lo que el Señor tiene planeado para nosotros como iglesia, como familia, hermanos, no va a tardar. Confiemos, vivamos en expectativa de Dios, vivamos en esperanza gloriosa de Dios. El Señor es proclamado Rey en mi vida, en mi familia, en mi casa, en mi trabajo, y el Señor es el Dios que provee todas las cosas. Dios nunca nos dejará defraudados, Dios nunca nos dejará avergonzados. La providencia de Dios es una realidad absoluta del carácter de Dios, y por eso mandó a Jesucristo, para que hoy yo pueda decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hermanos. Amén. Y entonces vamos a terminar leyendo esto. Dice 1, 2, 3. Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque haya mal tiempo, yo me regocijaré en el Señor. Amén. Yo me regocijaré en mi Señor. Aleluya. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. A mí no me cabe la menor duda de que tenemos gente muy valiente, que ustedes son gente valiente y esforzada. Esforcémonos en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuidado, mantengámonos atentos a la apostasía, mantengámonos atentos a las cosas que muchas veces están pasando y que nosotros descuidamos. No seamos livianos, al pecado hay que darle muerte, porque fue muerte en la cruz del Calvario. Amén. Aleluya. Bueno, feliz tarde, feliz principio de semana. Dios les bendiga mucho.